El drenaje del agua. Y la pedregosidad del suelo. Como introducción les quiero comentar que la mayor parte de los suelos presentan texturas gruesas o moderadas, debido a que son suelos jóvenes y de poca evolución, además de contar con abundante presencia de materiales arenosos. Esto es más que nada porque, como ya lo había mencionado, tienen poca evolución. Un ejemplo sería en la imagen que está abajo, donde se puede ver suelos primitivos, suelos jóvenes y suelos, se podría decir, avanzados. Esto ya que se puede decir que los suelos jóvenes tienen pobres cantidades de materias orgánicas. Esto más que nada es por la erosión o por un escaso desarrollo pedogénito. Lo que hace el drenaje es eliminar el exceso de agua que pueden llegar a contener estos suelos, deprimiendo los niveles freáticos y mejorando la aireación, haciendo que estos suelos sean más fértiles y puedan ser más útiles a futuro. Luego, para continuar, les quiero decir exactamente qué es el drenaje. Pues bueno, el drenaje llega a ser un sistema de tuberías o sumideros, con conexiones a un sistema de drenaje que tiene la función principal de permitir la retirada de aquellas aguas acumuladas en depresiones topográficas de un terreno. Esto se logra ya que si no se hace esta función, pues el agua podría llegar a causar grandes inconvenientes en estas actividades como la agricultura. Un ejemplo se puede ver en la imagen del costado, como es que estas tuberías pues están bien unidas al sistema de urbanización y estos no causan ninguna intervención en esto. Luego se puede decir la función de drenaje de agua. Esto funciona gracias a la gravedad, desde las alcantarillas que recogen las aguas pluviales hasta las tuberías descendentes. También en las estructuras de capacitación se reclutan las aguas pluviales a través de sumideros y estos son retiradas a otro lugar, así evitando que el agua circule de manera descontrolada. Mayormente los componentes del sistema serían los canales de campo, canales secundarios, obras de protección de los márgenes de los canales, como se puede ver a la izquierda, que se hizo un gran trabajo, también estaciones de bombeo y obras de control de erosión, esto para que no cause ningún daño grave al sistema que se quiere hacer. Dentro de los tipos de drenaje tenemos, por ejemplo, el transversal. Este se encuentra dentro del drenaje superficial. Su finalidad del drenaje transversal es poder permitir el paso transversal del agua sobre un camino sin llegar a obstaculizar el paso. Luego tenemos el drenaje de plataforma. Las principales ventajas de colocación de este tipo de drenaje se podrá reducir a la instalación de caños cuya colocación es costosa. También evitará el arrastre de sedimentos, disminuye también la interrupción de las escorrentías, son eficientes en los caminos altos, pendientes y en los que ciñen al terreno y muchos más. Tenemos los longitudinales, que estos logran evitar la acumulación de agua en los márgenes de los caminos, llegando a favorecer su circulación a lo largo del mismo mediante cunetas o que también permiten su paso bajo la plataforma y facilitando que escurre ladero abajo. Subterráneo. Bueno, este tipo de drenaje subterráneo tiene el fin de poder bajar a la capa freática de modo que no haya interferencia negativa en la producción agrícola. El drenaje sanitario viene a ser el conjunto de tuberías encargadas de recoger todas las aguas residuales que se producen dentro de cada hogar, de cada industria o negocio para posteriormente ser trasladadas hasta la planta y darles el tratamiento adecuado. El drenaje en bayoneta tiene dos ríos paralelos que se unen a través de otro río, perpendicular a los mismos. Esta corta el relieve que separa ambas cuencas. Como último punto dentro de los tipos de drenaje tenemos el radial. Esta tiene corrientes que se desplazan hacia afuera en diversas direcciones desde un tracto elevado central. Estas se encuentran en cúpulas topográficas, recomendado en zonas volcánicas y otros.
Patrones de drenaje. Anular. Este patrón presenta un control geológico que distribuye los cauces de manera circular. Se desarrolla principalmente en relieves semejantes a domes. Rectangular. Es variante del drenaje dentrífico donde los tributarios se unen entre sí para formar dos ángulos casi rectos. Se debe de tomar en cuenta que cuando más claro es el patrón rectangular, más fina será la cubierta del suelo. Transversal. Se encuentra dentro del drenaje superficial. Su finalidad del drenaje transversal es poder permitir el paso transversal del agua sobre un camino. De plataforma. Con un bombeo o a dos aguas a la simple inclinación a uno de los lados para permitir el escurrimiento del agua en las carreteras, comprende la recogida. Trellis. Este patrón de drenaje presenta control estructural y presenta drenajes relativamente paralelos entre sí que se juntan en ángulos rectos. Reticular. Es muy parecido a una red y se caracteriza por tener varios meandros interconectados vistos por lo generalmente en zonas muy planas. En ellos se observa gran cantidad de canales con curvas rectangulares debido a la influencia de las mareas. Distributaria. Este tipo de drenaje es típico de los abanicos aluviales, naciendo de un origen y se van dispersando de forma casi radial sobre la superficie. Generalmente se da con una baja pendiente. Drenaje en la agricultura. Este drenaje se debe aplicar en una parcela cuando hay exceso de agua sobre la superficie del terreno o dentro del perfil del suelo. Se pretende evaluar el excedente de agua en un tiempo adecuado y asegurar que la humedad esté en cantidad apropiada para que las plantas puedan absorber por medio de sus raíces y conseguir un buen desarrollo para el cultivo. Un ejemplo claro de ello es Costa Rica, donde se desarrollan las obras de drenaje en terrenos de planicie que tienen condiciones de precipitación muy elevadas durante todo el año y las épocas de lluvia. Tipos de drenaje agrícola. El drenaje superficial. Las aguas que se acumulan sobre la superficie del suelo generalmente se dan por efectos de inundación o encharcamiento y se caracteriza principalmente porque la presencia de agua sobre la superficie del terreno satura la parte superior del mismo. Esta capa de agua se forma generalmente en las partes más bajas de una parcela, lo que va a generar emposamientos o más o menos aislados. Drenaje subterráneo. Es la acción de evaluar el agua que se encuentra ubicada en el perfil del suelo y que genera saturación en condiciones de humedad muy altas, provocando problemas en el desarrollo de las raíces del cultivo. Por lo general se pone en práctica en aquellos terrenos en los cuales hay presencia de un nivel freático cerca de la superficie del suelo. Tipos de drenaje subterráneo. Zanjas o canales abiertos profundos, zanjas o canales profundos cubiertos con filtro de grava, arena y otros materiales, drenajes internos cilíndricos o tubulares sin revestimiento conocidos como drenes topo, drenes internos cilíndricos revestidos o drenaje entubado. Beneficios del drenaje agrícola. Permite el incremento de la cantidad de oxígeno en el perfil del suelo, se mejora el intercambio gaseoso, se minimiza el desarrollo de enfermedades fungosas en los cultivos, se permite un desarrollo más profundo de las plantas aumentando la posibilidad y el aprovechamiento de agua y de nutrientes requeridos por los mismos, diversificación e intensificación de los cultivos, optimización de las operaciones agrarias y conservación del suelo. Para evitar problemas de saturación y salinidad, se ha desarrollado intensamente la ingeniería del drenaje. A continuación hablaremos sobre la pedregosidad. La pedregosidad se puede definir como la cantidad de piedras o fragmentos de roca que se puede encontrar en la superficie del suelo, de tal manera que la pedregosidad en muchas situaciones dificulta actividades tales como la siembra, la cosecha y el trabajo de la tierra, y aumenta los costes cuando se requiere realizar un proyecto de manejo y conservación de suelos. Existen dos clases de pedregosidad. Tenemos la pedregosidad superficial y la subsuperficial. La superficial se caracteriza por estar ubicada entre el horizonte A hasta unos 25 centímetros. Estos fragmentos de roca, al estar en la superficie, dificultan actividades como la siembra, el crecimiento de las plantas y la escorrentía del agua. Este, a su vez, se clasifica en 5. Podemos encontrar un suelo sin pedregosidad, un suelo ligero, moderada, abundante y muy abundante, y tenemos la pedregosidad subsuperficial, que es aquella que se encuentra por debajo de los 25 centímetros, y generalmente cuenta con 2 centímetros de diámetro. Entre ellos se encuentran 5 clases también. En la clase 1 tenemos de categoría sin pedregosidad con menos del 5%,
en la clase 2 de categoría ligera con menos del 15%, la clase 3 en categoría moderada entre el 15 al 30%, la clase 4 de categoría abundante de 35 a 60% y la clase 5 de categoría muy abundante con más del 60%. La pedregosidad cuenta con diferentes características, como por ejemplo su abundancia. Decimos que un suelo tiene muy poca pedregosidad cuando el volumen de estos es menor al 5%. Es poco pedregoso cuando tiene del 5 al 15% en volumen, frecuente del 15 al 40%, abundante del 40 al 80% y dominantes cuando la presencia de rocas es mayor al 80%. Tenemos a la naturaleza de las rocas, que expresan el material del cual están constituidas y generalmente van variando a medida que se desciende en el perfil del suelo. En cuanto al tamaño, encontramos piedras de todo tipo de diámetro, pero generalmente cuando superan los 7 centímetros se convierten en una dificultad para las tareas del campo. En cuanto a la forma, esta indica el origen que tiene la piedra. Por ejemplo, las redondeadas son generalmente producto de un largo transporte por medio del agua, mientras que las más angulosas suelen proceder de movimientos de masas de suelo o barro rico en materiales finos. Según lo expuesto, podemos clasificar al suelo según su pedregosidad en 6 categorías. La categoría 1, muy poco pedregoso, las piedras cubren menos del 0.01% y no hay interferencia en la labranza. La categoría 2, moderadamente pedregoso, las piedras cubren hasta un 0.1% y ya hay una interferencia con la labranza. La categoría 3, pedregoso, las piedras cubren hasta un 3% y ya se empieza a ver una dificultad con las labores. La categoría 4, muy pedregoso, las piedras cubren hasta un 15% y a este punto ya no se puede utilizar maquinaria pesada. Categoría 5, excesivamente pedregoso, las piedras cubren menos hasta un 90% y en este caso se impide el uso de todo tipo de maquinarias. Y la categoría 6, ripioso, que cubren más del 90%, en este caso ya se considera que es todo un pavimento de piedras. Como conclusiones, podemos manifestar que el drenaje agrícola consiste en la remoción del exceso de agua de una superficie de suelo o de un perfil del suelo de terreno cultivable, tanto por gravedad como por medios artificiales. Las dos principales razones para mejorar el drenaje en los suelos agrícolas son la conservación del suelo y el mejoramiento de la producción de los cultivos. El drenaje del suelo influye en la selección de cultivos que se adapten a la acumulación de agua, para evitar así el problema de pudrición de raíces, ya que algunas plantas son más tolerantes a la inundación que otras. Por otro lado, la pedregosidad es muy importante ya que afecta en gran medida todas las actividades de siembra, cosecha y trabajo en tierra, así como los proyectos de manejo y conservación de suelos. Los suelos muy permeables son aquellos que se componen de gravas, arenas, los pedregosos, los cuales presentan una capacidad drenante alta, donde vamos a obtener unos valores de drenaje muy buenos y el agua va a fluir a través del suelo hasta llegar al nivel freático sin problemas.